Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la farmacología del sistema endocrino. Lo vamos a ver en dos partes. En esta primera parte nos vamos a ocupar de todo lo referido a la glándula suprarrenal y en la segunda parte vamos a ocuparnos de la glándula tiroidea y el páncreas. Vamos a comenzar repasando qué son las glándulas endocrinas. Recuerden que son órganos encargados de sintetizar, almacenar y volcar al torrente sanguíneo las hormonas. Estas hormonas, cuando llegan a la sangre, son distribuidas a todo el organismo y ahí van a poder actuar sobre las células que tengan receptores para esta hormona. Nosotros tenemos una serie de glándulas distribuidas por todo el organismo. Por eso es que tenemos una gran variedad de hormonas en la sangre. Algunas glándulas están bien delimitadas, formando órganos específicos, como la glándula tiroides, el páncreas, las suprarrenales, la hipófisis, el timo, pero también tenemos células que secretan hormonas que están en tejidos como por ejemplo el músculo cardíaco, en el tejido graso y también en las paredes del intestino delgado, entre otras. Las hormonas son sustancias químicas que tienen distinta composición, pueden ser lipídicas o esteroideas, pueden ser amínicas, pueden ser proteicas, dependiendo de la glándula que las libere. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los procesos que ellas regulan no van a aportar energía, pero sí van a permitir que estos procesos se mantengan, procesos que ya están en marcha. Y como se distribuyen por la sangre, todas las células del organismo van a estar sometidas a la acción de hormonas. Lo que tenemos que saber es que las hormonas pueden actuar en concentraciones muy pequeñas que van en el orden incluso de los picomoles. Ya hemos repasado sintéticamente el concepto de glándulas y qué es una hormona. Vamos a ocuparnos ahora de la farmacología endocrina. Esta es una rama de la farmacología que estudia los fármacos que son hormonas o fármacos que son derivados de hormonas o también otros medicamentos que pueden modificar las acciones de las hormonas que secretamos normalmente en el organismo. Vamos a comenzar con las hormonas esteroideas, conocidos como corticoides. Estas hormonas son derivadas del ciclopentano perhidrofenantreno. Los corticoides u hormonas esteroideas son hormonas naturales, como por ejemplo la hidrocortisona o cortisol, la aldosterona y andrógenos, que son sintetizadas en las glándulas suprarrenales. Van a tener un mecanismo de acción sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y las proteínas. Actúan sobre el medio hidrosalino. Ya vamos a ver que regulan la absorción de sodio, potasio y también van a actuar en el sistema inmune, que son mediadores celulares responsables de los procesos inflamatorios. A estas hormonas las vamos a clasificar en tres grupos: los glucocorticoides, los mineralocorticoides y las hormonas sexuales. Dentro de los glucocorticoides encontramos el cortisol o la hidrocortisona y la cortisona. Dentro de los mineralocorticoides, la aldosterona y la desoxicorticosterona. Y las hormonas sexuales, los andrógenos y los estrógenos, que en esta unidad no la vamos a ver. Los mineralocorticoides son secretados en la zona glomerular de la corteza suprarrenal. Van a regular el equilibrio corporal de sodio y potasio gracias al sistema renina-angiotensina y a cambios en el volumen extracelular. Sus receptores se van a encontrar en las células epiteliales del riñón, del colon, de las glándulas salivales, células no epiteliales del cerebro y del corazón. Van a facilitar la reabsorción de sodio
y eliminación de potasio, amonio, magnesio y calcio en el túbulo contorneado distal. Esto va a poder traducirse en una hipopotasemia, alcalosis y disminución del volumen extracelular. Y también pueden disminuir la reabsorción de calcio con efectos desmineralizantes óseos, lo que puede llegar a producir la osteoporosis. Los mineralocorticoides dijimos que eran la aldosterona y la desoxicorticosterona. La aldosterona la obtenemos solamente por vía endógena y tiene un tiempo de vida media de entre 15 y 20 minutos. Y la desoxicorticosterona tiene un tiempo de vida media de 70 minutos. La vía de administración es parenteral, 1 a 10 miligramos por día. Ambas tienen metabolismo hepático y excreción renal. Entre los efectos adversos tenemos retención de sodio y agua. Esto va a producir edemas, hipertensión, cefaleas e hipertrofia ventricular izquierda. También puede presentar depresión de iones hidrógenos y potasio, lo que puede desencadenar alcalosis hipopotasémica con repercusiones en la función del miocardio y el músculo esquelético. Su uso prolongado por estas razones está desaconsejado. ¿Cuándo lo vamos a indicar? Y en enfermedad de Addison, cuando hay daño de la corteza suprarrenal, y en las insuficiencias suprarrenales agudas y o crónicas. Tenemos que tener en cuenta que cuando se administran mineralocorticoides, el tratamiento no se puede suspender de forma brusca para evitar la aparición del síndrome de retirada de corticoides, que pueden manifestarse por malestar general, debilidad y dolor muscular. También puede haber dificultad para respirar, anorexia, náuseas, vómitos, fiebre, hipotensión, hipoglucemia. Por estos motivos, nosotros necesitamos realizar una reducción gradual hasta la completa suspensión del medicamento. Cuando se tienen que realizar tratamientos de larga duración, tenemos que hacer una dieta baja en sal y rica en potasio y proteínas. Hay que vigilar la ingesta calórica porque también pueden producir sobrepeso. Hay que tener en cuenta todos los efectos secundarios propios de los glucocorticoides, que aunque no sean comunes en los mineralocorticoides, podrían llegar a presentarse. Los glucocorticoides, la estructura básica es el cortisol, pero a partir del cortisol se han obtenido una serie de derivados sintéticos que los podemos ver en esta tabla que presentamos. Vean que es una gran cantidad. Yo les he remarcado los más conocidos o los que pueden llegar a utilizar más frecuentemente. Y en cada uno de ellos tenemos que pueden ser vía oral, tópica, intravenosa, algunos intraarticulares como la betametasona. Las acciones de los glucocorticoides, recordemos que ellos son sintetizados en la zona fascicular de la corteza suprarrenal. Aquí vamos a tener el cortisol, la cortisona y los andrógenos, y van a estimular la transcripción del ARN mensajero a ARN ribosomal. Esto va a permitir la síntesis de proteínas y sobre todo de enzimas que tenemos en el citoplasma, lo que va a activar sus funciones. Sus receptores están ampliamente distribuidos en todo el cuerpo y estos glucocorticoides van a aumentar los depósitos de glucógeno y van a disminuir la penetración de la glucosa en las células. Por este motivo va a aumentar la glucemia y la glucosuria. Es muy importante tener en cuenta si la persona a quien se va a indicar tiene diabetes o no. También va a producir atrofia muscular y osteoporosis y adelgazamiento de la piel. Producen alteración en la distribución de la grasa corporal, aumentando el depósito de grasa en el tronco, en la parte superior del cuerpo. Van a producir retención de sodio y agua,
Esto va a hacer que aumente el volumen sanguíneo con un incremento del retorno venoso, aumento del gasto cardíaco y por supuesto hipertensión arterial. En algunas personas pueden producir cuadros psiconeurológicos y tienen unas excelentes acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras. Dijimos que favorecían la redistribución de la grasa corporal y fíjense cómo se va a promover el depósito en la parte superior del organismo, dando lugar a una obesidad troncular. En la cara también se denomina esto cara de luna llena, se produce una joroba a nivel de la columna dorsal y se van a borrar las fosas supraclaviculares. A pesar de que tenemos este depósito de grasa troncular, los miembros inferiores permanecen delgados porque ahí no se va a producir depósitos de grasa. En cuanto a su farmacocinética, la biodisponibilidad de los glucocorticoides naturales es relativamente uniforme. Tienen la capacidad de atravesar la barrera placentaria y la hematoencefálica. Por eso hay que tener precauciones si se deben administrarse a embarazadas. Su metabolismo es hepático y el 70% se excreta por vía renal. Entre los efectos adversos tenemos que pueden producir úlceras y hemorragias digestivas. Al inhibir el ingreso de la glucosa a la célula puede inducir a la diabetes y también, como produce disminución de la absorción de calcio, puede producir inhibición del crecimiento óseo y osteoporosis. También producen síndrome cushingoide con hipertensión, hipopotasemia, virilización, hirsutismo. El hirsutismo es el aumento del vello corporal, incluso en las mujeres puede aparecer vello facial, y también esta redistribución del depósito de grasas en el organismo, donde se deposita en el tronco. Esto ocurre con dosis superiores a 10 miligramos por día de cortisol o con tratamientos superiores a 2 semanas. Al producir la supresión del eje hipotálamo hipofisario suprarrenal, se va a manifestar con una insuficiencia de la corteza suprarrenal. También va a producir hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular y efectos psicológicos como euforia, sensación de bienestar, insomnio, ansiedad, hiperactividad y procesos psicóticos. Y al ser un inmunosupresor, también va a producir debilitamiento de la inmunidad. En cuanto a las interacciones medicamentosas, tenemos que ver qué fármacos van a producir una disminución o un aumento de las concentraciones de los corticoides o también van a afectar su absorción. Disminuyen la semivida de los corticoides, la rifampicina, fenitoína y carbamazepina. Aumentan las concentraciones de corticoides, el ketoconazol. Disminuyen la absorción de corticoides, antiácidos, estos antiácidos de superficie que tienen hidróxido de aluminio y magnesio, y también los hipolipemiantes que se usan para el tratamiento del colesterol alto. Y no se deben administrar junto a warfarina y neostigmina. La warfarina es un anticoagulante y también va a aumentar el riesgo de la aparición de úlceras y hemorragias, sobre todo a nivel digestivo. En cuanto a las aplicaciones terapéuticas, lo vamos a usar en enfermedades de origen endocrino y enfermedades que no son endocrinas. En las enfermedades endocrinas, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal aguda con crisis addisoniana, en la insuficiencia suprarrenal crónica y en la hiperplasia suprarrenal congénita. En las enfermedades no endocrinas, por ejemplo, las enfermedades reumáticas que son autoinmunes, en enfermedades musculoesqueléticas, en neumonología, en otorrinolaringología, en dermatología, oftalmología, todo esto por sus capacidades antiinflamatorias, también en hematología y en neurología.
Bueno, hasta acá tenemos la primera parte de la clase. Nos vemos en la próxima con la farmacología de las glándulas tiroides y el páncreas. Un abrazo.